está de moda enamorarse, ya nadie quiere ser sincero, pero en ti yo encuentro todo lo que quiero. No quiero ser todo en tu vida, tampoco lastimar tu orgullo. Y tengo alguna que otra deuda por hacerme un poco tuyo, un poquito tuyo. Aunque digan que no soy tu tipo, este amor yo lo acredito. Ante un vuelo ser el héroe de tu cuento favorito. Aunque venga un oso yo lo asusto en un ratito. Yo por ti me cruzo hasta el desierto del Sahara. Hace que yo sea el hombre más rico aunque no tenga nada. Rompí todas mis medias por seguir tus pasos. Cargarte las maletas mi mayor orgullo. Yo corro, canto, salto, soy actor y monto en globo. Yo soy capaz de todo por hacerme un poco tuyo. Yo un poquito tuyo, un poquito tuyo, un poquito mía. Para que tú sepas porque esta vida es la más bonita. Tuyo, un poquito tuyo, un poquito tuyo, tú un poquito mía, un poquito. Hola, aquí estoy. Tenemos que encontrarlas. Antonio, están con dos tipos. Lalo, ¿dónde estás? ¡Hermano! Estoy en un antro con unas damitas, pero... Digo, si no fueras tan fiel, te invitaría para que vinieras. Tú te lo pierdes, canal. Sí, no, entiendo. Mi amor, ¿con quién hablas? Llévame al baño. No sé dónde está. Espérame un segundito. Dile que quiero venir. Es que estoy con Viola y con Azucena. ¿No quieres venir a tomar un cafecito? ¿Un cafecito con qué? ¿Con un cucul también? No, carnal, muchas gracias. Diles que... No sé, diles lo que tú quieras, pero voy a llegar tarde. Esto va para largo. Te dejo, mi hermano, te dejo. Bye, bye. Bye. ¿Qué dijo? Boliche. ¿Por qué no te das una ducha, te calmas, te tomas un whisky, no sé, algo? Esto es una... Vamos, es algo maquiavélico de Catalina para molestarte, te lo juro. Es un teatro. De veras, hazme caso. Pero, Antonio, me parece el colmo que Leti... Hazme caso. Serenidad, paciencia. Ahora, respira. Vamos, respira, ¿sí? Tranquilo. Te prometo que no pasa nada. Yo conozco a mi hermano, hombre. Bombones a la vista. ¡Ay, Mau! Cata. ¡Qué chiquito es el mundo! ¿Cómo estás? ¿Dónde te encuentro? Un amigo, Sergio. Hola, mucho gusto. ¿Tú también haces que las mujeres nos veamos increíbles con el bisturí? No. Yo solamente atiendo y opero a mis pacientes cuando ya son mayores. Es decir, soy cardiólogo y geriatra. Ay, pues perfecto para mi amiga Leti, que quiere que le arreglen su corazón. Oh, sí. Leti, ven a bailar. Vamos, los cuatro. Ay, Vamos, sí. Leti, ¿quieres bailar? Bailemos. Vamos a bailar. ¿Mamá? ¡Tía! Ay, mi vida, hermoso. Mi amor. Pues no. Ya la buscamos por todos lados y nomás no está, primo. Nada más nos falta buscarla en las delegaciones policiales, en el hospital y en la morgue. ¡Hey! Ni siquiera se te ocurra pensar eso. ¿Por qué no utilizas las neuronas para decir un comentario inteligente, por favor? Neuronas, güey. ¿Cómo? No, que neuronas, ¿no? Bueno, pues yo creo que si no está cerca, igual ha de estar lejos, güey. Ah, no. Ya utilizó las neuronas para sacar su conclusión, ¿no, Sí, compa? ¿qué, güey? ¿Lejos dónde, compa? ¿Lejos en el mar? ¿Lejos en el campo? ¿Lejos en el...? Ey. En el campo. Campo, claro. Huasca de Ocampo. Ahí está mi gatita. ¿Cómo no lo pensé antes? ¡Métele fierro! ¡Vámonos, Ponzi! Estoy buscando una novia que viene huyendo de vez en cuando, llevándose todo lo que se encuentra en el camino. Solamente vengo a preguntarle si me puede devolver el corazón.
dejaste venir hasta aquí. Te dije que quería estar sola. Yo te dije que estaba preocupado por ti. Pero mira la hora, es una locura. Sí, es tarde, pero traté de dormir. No pude. Sí, solo podía pensar que la mujer que amo está en una cabaña, lejos de mí, sola, triste y con un frío del caramba. ¿Y tú qué te crees, superhéroe o qué? ¿Estás empeñado en salvarme la vida como desde el día que nos conocimos? Pues sí, digo, parece una especie de karma que estoy pagando, quién sabe por qué. ¿Te sientes mejor? ¿Prefieres que me vaya? Después de venir tan lejos, lo menos que puedo ofrecerte es un vaso de agua. ¿Agua? ¿Con este frío? Yo prefiero mejor un cafecito. Y sí, acepto. Vamos. Mire nada más, doctor Lozada. Ya veo que le gusta mantener una buena relación con sus pacientes. Postoperatoria, digo. Desde siempre, por eso no se operan con otro. Digo, espero eso no me traicione, ¿no? Bueno, vamos a ir por un trago, ahorita nos vemos. Vale, sí. Nos vamos por un trago. Claro. Tengo, ¿eh? Sí. Ay, nunca pensé encontrarme a mis sobrinos aquí. Ay, qué casualidad, ¿no? Pero bueno, así pasa cuando sucede, ¿no? Mi amor lindo, mi vida. No pensé que tuvieras ánimos para salir a bailar. Digo, como están recién separados. Ups. Ay, mi amor, no tiene nada que ver. Digo, además, que esté deprimida y llorando en la casa, pues no está bien. Además, tu papá seguramente también está saliendo, ¿eh? Bueno, pero ¿qué? ¿Tú y el doctor qué? Ay, ¿cómo crees? Claro que no. No, ese es mi doctor, me lo encontré aquí, ¿no? Vengo sola con Leti. Sí. Además, eso sí, un día voy a tener que rehacer mi vida con alguien, ¿o no? Para mí los papás deberían estar juntos. Eso del divorcio es una porquería. Y ya, carnal, tranquilo, bro. Lindo, ya no sigas tomando, mira cómo está. Mamá, hemos tomado bien poquito. Es más, a ver, enséñales el 4. No. Ay, no. Diviértanse, mi amor, por favor, ya no tomes, mi vida. Estás muy tomada. Estoy bien. Mira a tu hermano, por favor. Sí, mamá, tranquila. De verdad que hemos tomado bien poquito. Yo no sé qué le pasó ahorita. Mi vida, lindo. Te amo, mi amor. Chao, mami. Adiós. Cuídense bien, vamos a la mesa, ¿eh? Mira, yo pensé que se la estaba pasando bien mal, pero resulta que se la está pasando igual de bien que tú. Pero vamos, porque te tengo que dar un suerito, papá. Elena me confesó que está enamorada de Elvis desde hace tiempo. ¿Qué? ¿No puede ser? Ella me jura que él no lo sabía. Ay, no sé, me siento traicionada, engañada por los dos. Bueno, lamento que estés así, pero ponte en el lugar de tu hermana. O sea, imagina lo mal que lo está pasando. Recuerda, nadie escoge de quién se enamora. Si no, míranos. Pero estas cosas se pueden evitar. Yo decidí alejarme de ti porque no nos conviene estar juntos. Bueno, tal vez ella no pudo hacerlo, pero sin embargo cayó, ¿no? Y se sacrificó por ti. Yo creo que lo mejor es que hables con Elvis y se den un tiempo antes, pues, de casarse. No lo creo, porque hay otra razón para no casarme. Elena y Elvis se besaron. Ah, sí, te creo todo. La verdadera razón no será que me amas. Hola, no te llamo por gusto, ¿eh? Lo que pasa es que Elvis se fue a tu casa hace mucho tiempo y pues no me ha llamado. Lo siento, Gregoria, pero Elvis se fue hace un rato y no sabemos nada de él ni de Julieta. Ma. Sí, Elvis se fue a buscar a Julieta. Está con Wisin y con Fonsi. No nos sabemos a dónde, pero en cuanto sepa, te avisamos. Muchas gracias, hijito. Pásame a Paco. Ok. Quiero hablar contigo, pero creo que no tiene nada que ver con Elvis. Tú dirás, Gregoria. Me imagino que con todo este problema ya no te interesa comprarle la joya a la cabaretucha esa, ¿verdad? Pues no, pero lo haré en cuanto pueda. ¿Algo más? No. Miras con tu dinero lo que quieras, ¿eh? A mí los mexicanos me quedan cortos. Gregoria, Ollita. Me colgó la condenada. Papá, mejor ve a dormir, que es tarde. Si pasa algo, yo te aviso. Oye, ¿y si mejor bailamos? Mariposita es la primera chava que me pide bailar antes de tener relaciones. No, es que soy súper cursi. Y eso es lo que me encanta de ti. Bueno, en realidad me encantas tú. Ok, pero ¿sí vamos a bailar o no? Johnny, sí tienes protección, ¿verdad? Bueno,
Ay, es que como estoy tan acostumbrado a que me digas que no, no vine preparado. Uy, bueno, es que sin protección sí no podemos hacer nada porque, o sea, es por un tema de salud, ¿sí me entiendes, no? Dame 5 minutos. Voy y regreso. Pero lo podríamos... Ya. Dejarlo Regreso. para después. No te vayas. Ya, regreso. Can we... ¿Esperas a alguien? Cállate, si todo sale como piensas, me quedo con Julieta hoy mismo, ¿ok? ¡Julieta! No, no la policía. Elvis. Oh, no, por Dios, no, lo invoqué otra vez. No puede ser, la pesadilla continúa. Ese hombre está en todas partes. No lo puedo creer. ¿Cómo es tan cínico de venir acá? ¡Ábreme, vamos a hablar! Cuidado. No, aguanta. Ay. Despacio, despacito. Ay, aguanta. No te caigas, carnal. Ay, mira. Mi florecita nos está esperando. Hola, mi amor. A ver, ¿qué son estas horas de llegar? ¿Dónde estabas? Pues en el boliche. Simplemente pues que nos emocionamos con las chuzas y ya sabes cómo nos ponemos. ¿Verdad que sí, carnal? No. A mí no me metas. Yo ya perdí al amor de mi vida por una mentira. Es que está borracho. Así que yo no sé nada. Espérate, carnal, aguanta. Buenas noches, descansa. Oye, no te vayas a caer, hermano. Tienes una sola oportunidad para decirme todo. No, carnal, yo te dije, te lo dije, ¿viste? Estoy bien. ¿Estás bien, carnal? ¿Todo bien? Todo bien. ¿Que dónde estabas? Pues en el boliche. Ah, solamente que llegaron unos amigos y nos empezamos a tomar unas chelas y nos empezamos a divertir un montón. Ya, deja de mentirme, Lalo. Escuché perfectamente cuando hablaste con Beto. Ni te gusta el boliche, es más, estabas en un antro con unas viejas. ¡Ah, las viejas! No, pero las viejas eran las hermanas de un amigo, pero ellas se fueron, no te preocupes. Estoy harta de tus mentiras. Me dejaste aquí sola por irte de antro. Pues regrésate con tus viejas a terminar la fiesta. No, princesa, no te pongas así, mi amor. ¡Julieta! Ay. Yo sé que estás ahí, abre la puerta, vamos a platicar. Creo que mejor voy llamando a la policía por si acaso, porque seguramente viene armado y ya sabemos que es medio psicópata, ¿sí? No queremos... Yo sé controlarlo, te lo juro. Mira, yo voy a hablar con él. Es mejor que aclaremos las cosas de una vez, ¿ok? Bien, está bien, de acuerdo. Te acompaño. No, ¿cómo? ¿Y si se vuelve loco? No. Bueno, está bien. Si se pone bruto contigo, salgo y te defiendo. ¡Gatita! ¡Ábreme, vamos a hablar! Agáchate. ¡Julieta! Primo, aquí no puedes armar un escándalo, güey, otra vez. Ay, caballa, reglas de convivencia. A ver, tranquilos entonces. Está. Esfúmense, que eso es privado. Váyanse para allá, órale. ¿Para dónde, güey? Siempre andas tirando. Siempre ando tirando. Gatita. Oye, gatita. No. Por favor. A ver, yo sé que Elena te contó lo que sientes por mí, por eso no me querías contestar las llamadas, pero... Solo tenías que respetar mi deseo de estar sola. A ver, no puede ser que Elena influya en nuestro futuro, y menos cuando yo platiqué con ella y le dije que nada de nada. Lo que no puede ser es que tú lo sabías y no me lo dijiste. Lo que no puede ser es que te hayas besado con mi hermana. Él es Antonio, un ejecutivo millonario con una familia muy imperfecta. Tengo severos problemas